Bueno, una nueva temática ingresamos nosotros ahora y es identificar las funciones de los mecanismos de protección de Colombia. Identificar el papel de los mecanismos constitucionales para, para proteger los derechos en Colombia. ¿Qué sucede? Recuerden que nosotros ya hablábamos de los derechos, hablamos de los derechos humanos y hablamos de los derechos humanos y hablamos de... Momento. Bueno, bueno. Entonces, recuerden que estábamos hablando sobre los derechos. Las semanas pasadas hablábamos de los derechos de primera generación, segunda generación, tercera generación, y además hablábamos de cómo esos derechos se relacionaban con la Constitución y decíamos que estos derechos eran estrechamente relacionados con la Constitución debido a que la Constitución tomó muchos de estos derechos humanos y los plasmó en su Carta Magna. Y nosotros como tal tenemos el privilegio de gozar estos derechos y que el Estado garantiza que nuestros derechos sean respetados. A ver qué opina, qué dice Jeremy, que le tiene la mano levantadita. No, señor, era para la pregunta que estaba ahí cuando eligiera. Ah, ok, listo. Y Melanie. Señor, le quería preguntar cuál es la actividad porque yo estoy buscando en competencia ciudadana y nada. Sociales. Ah, en sociales. Con Sí. razón, yo buscaba todo, yo estaba buscando entrando y saliendo de todas las actividades de competencia ciudadana. Es en sociales. Creo que es un antes de aprender, si no estoy mal. Ok. Bueno, pregunta problematizadora para seguir. ¿Cómo crees que sería el gobierno si los ciudadanos pudieran, darle órdenes para que cumplan su deber? Imagínense ustedes. ¿Cómo crees que sería el gobierno si los ciudadanos pudieran darle órdenes para que cumplan su deber? Jeremy y después vamos con Daniela. Jeremy. Bueno, señor, sería un gobierno mal manejado porque estaría sujeto a las órdenes del pueblo en vez de que ellos dictaran las normas y las leyes. Entonces, los ciudadanos tienen el deber de cumplir las reglas del gobierno y si el gobierno es mal, entonces hay conductas para protestar por un mal gobierno o también se puede pedir que se revoque ese mandato. Muy bien. Daniela. Señor, yo diría que tiene un lado positivo y uno negativo. ¿Por qué? Porque si los ciudadanos darían algunas órdenes, así se cumplirían los derechos de los ciudadanos, los que están siendo vulnerados. Y el lado negativo es que los ciudadanos después querrían hacer todo lo que ellos les dé la gana y volver un gobierno tan malo. En cierta medida, como dice la compañera y lo que decía Jeremy, también es cierto. O sea, podríamos ver un lado bueno y un lado malo de las cosas. El lado bueno, el lado bueno es que los ciudadanos, todos sabemos que quienes tienen el poder, o sea, el poder reside en el pueblo. Cuando nos hablan de que el poder reside en el pueblo, nos están haciendo referencia a que nosotros como ciudadanos tenemos el poder de votar, de votar y escoger a quienes nos van a representar, ya sea el alcalde, ya sea el presidente, ya sea el senador de la Cámara de Representantes, en fin, ahí reside nuestro poder, ¿cierto? Pero ellos también tienen unas funciones. Y unas funciones como ejecutar las leyes, crear leyes,
y que esas leyes sean sean de beneficio para nosotros los ciudadanos. Listo. En esa parte estamos claros. Pero cuando hablamos de que ¿cómo crees que sería el gobierno si los ciudadanos pudieran darle órdenes? Ahí hablamos de que entonces el gobierno se tendría que someter a todo lo que el pueblo dice o a todo lo que el pueblo dicta. Quizás en algún momento sería chévere porque nosotros somos los necesitados, nosotros somos los que debemos ser escuchados por el gobierno, ¿cierto? Pero en cierta medida darles órdenes al gobierno y que nosotros hagamos las leyes en cierta medida sería a veces hasta un poco desordenado, porque entonces pasaría a ser de que tendrían que hacer todo lo que nosotros dijéramos y no habría de pronto una restricción, ¿cierto? No había una restricción como tal, pero, para ello existen cosas importantes y son esos mecanismos que nos protegen a nosotros, esos mecanismos que nos protegen a nosotros y protegen nuestros derechos protegen nuestros derechos en cuanto si es vulnerado, en cuanto si nosotros sentimos que en algún momento el gobierno como tal nos vulnera o comete algún acto no algún acto no legal contra nosotros, nosotros tenemos unos mecanismos que nos ayudan a proteger nuestros derechos como ciudadanos y que estos derechos prevalezcan y sean importantes para defendernos como tal. Entonces, los ciudadanos, al darle órdenes al gobierno para que cumplan con su deber, sería algo en este caso chévere, pero como decía el compañero, si no cumplen, existe una revocatoria del mandato para los gobernadores y solo para gobernadores y alcaldes, que con una recopilación de firmas nosotros los podemos destituir de sus cargos siempre y cuando estos no cumplan con su función. Bueno, muy bien. Hacemos acá. ¿Qué son los mecanismos de protección? Ya los habíamos hablado anteriormente. Son los medios por los cuales las personas civiles, nosotros como tal, ejercemos nuestros derechos, los medios por los cuales las personas civiles ejercen nosotros ejercemos nuestro derecho a la protección de los derechos humanos que se encuentran en la Constitución. Estos derechos, los cuales están en la Constitución de 1991, con el fin de brindarle seguridad al pueblo. O sea, existen derechos y además de que existan derechos, también existen, también existen eh, también existen unos mecanismos que protegen los derechos y esto que nos ayuda o más que todo sí, nos ayuda a que nosotros nos sintamos seguros porque sabemos que si hay esta de salud, esta entidad de salud me vulneró el derecho a la salud porque no me prestó los medicamentos. Yo sé que en la Constitución, en la Constitución hay un artículo, por ejemplo, en la Constitución hay una acción de tutela en el artículo 86, donde me dice que puedo proteger mi derecho a la salud mediante una acción de tutela. Listo. Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos? Encontramos el derecho de petición. El derecho de petición, ¿qué es? Es un mecanismo para solicitar a los funcionarios públicos que nos suministren información de su despacho. O sea, que nosotros sí podemos decirle a un gobierno que nos muestre qué es lo que están realizando. Para pedirle información de su despacho, también podemos solicitarle
que realice alguna acción y por último podemos solicitarle que omita o deje de realizar alguna acción que está perjudicando a un ciudadano, a la comunidad en general. El derecho de petición protege, o más bien se creó para proteger los derechos de las personas consagrados en la Constitución y se encuentra en el artículo 23 de la Constitución. Bueno, estos derechos de petición son muy importantes porque como su nombre lo indica, es fundamental porque todos los ciudadanos de manera respetuosa, todos nosotros de manera respetuosa y para conocer los asuntos, de incumbencia en las autoridades de manera respetuosa, podemos solicitar información de las autoridades públicas o particulares que estén en el servicio público, en las instituciones públicas. Este es un derecho constitucional que se encuentra, como miramos ahí, en el artículo 23. Cualquier persona, este artículo dice que cualquier persona puede hacer uso del mecanismo legal con el cual podemos solicitar a los funcionarios públicos que nos suministren información de su despacho que sea de nuestro interés y también podemos solicitarle que se realice alguna acción, como por ejemplo que le entreguen las ayudas de emergencia a una población que está desplazada. Nosotros podemos exigir ese tipo de cosas. Y por último, también podemos solicitarles que omita o deje de realizar alguna acción que está perjudicando a un ciudadano en la comunidad. O sea que con el derecho de petición nosotros sí podemos decirle al gobierno que haga esto. Podemos solicitarle que a esos poblaciones que se encuentran abandonadas y que necesitan una ayuda humanitaria, pues podemos solicitarle al gobierno que le lleve la ayuda humanitaria lo más pronto posible. Como también podemos solicitar que respeten, como le decía yo ahora, podemos solicitar que omitan o dejen de realizar una acción que perjudique o vulnere a un ciudadano o a la comunidad en general, ya puede ser un grupo étnico, entre otros. El derecho de petición puede formularse ante cualquier funcionario del gobierno, ya sea un procurador, el alcalde, el personero, el director de la institución de seguros sociales, a un profesor de una escuela pública, el director, o sea, se puede presentar a cualquier funcionario del gobierno. También puede formularse ante una persona de instituciones privadas, pero solo si cumple funciones públicas. Este se responde pasados 15 días como tal y se prestará a que si no se cumple o a que si no se lleve a cabo o no se responda en 15 días, el funcionario que lo tenga podrá ser sancionado o podrá tomar unas actas disciplinarias. Para que exista un derecho de petición, por ejemplo, debe estar relacionado, por ejemplo, el nombre del ciudadano que pide el derecho de petición, la identificación de la persona que hace la petición, luego debemos colocar que hacemos uso del derecho de petición para solicitar X o Y cosa, lo que pedimos, la firma de la persona que está haciendo el derecho de petición, entre otras. Por ejemplo, aquí tengo un derecho de petición, se lo voy a decir. Un ejemplo dice, nosotros como integrantes de la organización tal, hacemos un derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y en el artículo 9 al siguiente código. Entonces, están haciendo un derecho de petición para pedir información de cómo está el gobierno tras la alcaldía llevando los recursos a las personas necesitadas. O sea, están pidiendo una información de una manera respetuosa si están cumpliendo con esa labor.
Listo. Entonces, los derechos de petición se le hacen a los funcionarios públicos, que trabajen con el gobierno, un procurador, listo, se le hacen a todos ellos, para pedirles respetuosamente una información sobre la acción que ellos realizan. Entonces, nosotros los ciudadanos sí tenemos el poder, no de ordenar o mandarles, pero sí tenemos el poder de decirnos, de pedirles información a ellos de cómo va su gobierno y si están ejecutando su gobierno de una manera correcta o apropiada. O inapropiada también, si lo está haciendo inapropiada, pues, y no nos gusta cómo se está trabajando, entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Para eso tengo los mecanismos para eso tengo se me olvidaron, para eso tengo los mecanismos de participación ciudadana y entre esos tengo la revocatoria del mandato, que puedo destituir a un alcalde o a un gobernador siempre y cuando tenga las firmas correctas y coherentes para hacer esta destitución. La acción de cumplimiento, bueno, vamos a hacerla rapidito para que nos quede para la próxima clase la acción de cumplimiento. La acción de cumplimiento y la acción popular. Pero antes vamos primero a la actividad 1, que es la actividad que hay que ir trabajando. Los humedales, ¿saben? Aquí ya enseguida nos dicen qué son los humedales. Los humedales son ecosistemas fundamentales para la diversidad de anfibios. Para la diversidad de anfibios, peces y aves. Estas zonas de transición entre el medio acuático y terrestre son espacios vitales para la preservación del medio ambiente. Desde el 2018, el humedal de Guaymaral, o sea, de un espacio geográfico en Bogotá, ubicado en la sabana de Bogotá, ha sido rellenado en su mayoría para construir concesionarios, centros comerciales, colegios, parqueaderos, cementerios y estaciones de servicio. ¿Se está vulnerando algún derecho en esta situación? ¿Ustedes qué opinan? ¿Se está vulnerando algún derecho en esta situación, sabiendo que los humedales son fundamentales para el desarrollo del ecosistema? Ya la compañera nos respondió que sí se está vulnerando. ¿Qué derecho se está vulnerando? ¿Qué derecho se está vulnerando? ¿Qué derecho se vulnera? Se podría decir que se le está vulnerando, o sea, donde el tipo de hábitat donde ellos viven es el que se le está vulnerando, ya que al construir lugares ahí, ellos se van extinguiendo por eso, porque ya en ese tipo de hábitat construyen muchas cosas. Muy bien. ¿Quién me puede decir? Bien, la compañera tiene razón, pero ¿quién me puede decir qué derecho se vulnera acá? El derecho. ¿No sería el derecho a un ecosistema sano? Por ahí va la cosa, pero no es un ecosistema, es un ambiente. A un ambiente sano. María Monterrosa nos dio la idea, el derecho a un ambiente sano. ¿Y por qué? Porque para que cuando vayan a responder, ¿por qué se está violentando o se está vulnerando ese derecho a un ambiente sano? ¿Por qué? Porque se está tomando ese humedal o esos humedales que son ecosistemas fundamentales para que nazcan los peces y diferentes aves o estén ahí, se está vulnerando y está dañando, ahí sí podemos decir, está dañando ese ecosistema. Se está vulnerando el derecho de un ambiente sano porque se está dañando el ecosistema al construir concesionarios, centros comerciales, colegios, universidades, parqueaderos en esa zona que es un ecosistema fundamental para que la diversidad de peces y aves vivan ahí. ¿Estamos claros? ¿Sí logramos entender? Listo, ¿cierto? Estaba facilita. Esa es la respuesta que van a colocar. Entonces, si se equivocaron, corríjala que yo se la valgo. Entonces, chicos, vamos a terminar hasta aquí. Nos queda acción de cumplimiento y nos queda acción popular para la próxima clase. Que tengan un feliz fin de semana. Ya me puedo despedir. Chao, igualmente.
Chaito. Igualmente. Chao, Chao, señor, Chao. que le vaya bien. Gracias. Señor, ¿Sí? yo a la final no Un momentico, encontré esa espérate un momento, actividad. espérate un momento.